Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Si les parece bien, arrancamos con la charla de hoy, que la charla es genética postdiluviana. Es un tema un poco, más o menos, es un tema de genética. Vamos a estudiar un poquitito de genética, pero a nivel simple y básico. Solamente unos conceptos que nos ayuden a entender toda una serie de cosas que vamos a ir encarando también más adelante a lo largo del resto de los estudios, cuando continuemos viendo cómo se desarrollaron todas las cosas en Mesopotamia, en Canaán, en Egipto y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, la charla de hoy, genética postdiluviana. Existen muchas, pero muchas teorías dando vueltas por la red, demasiadas inclusive, acerca de todas estas cosas del principio. Sin embargo, sabemos perfectamente que la verdad siempre es una sola. Si yo afirmo que la pared de mi casa es blanca, esa es la única verdad. Pero las mentiras son infinitas, o sea, yo puedo decir que alguien puede decir que la pared es azul, es roja, que es verde, que es gris, que es mitad verde, mitad gris, que es mitad azul, amarilla y blanca, que es un arco iris, o sea, hay muchísimas mentiras para una única verdad. Eso es lo que nos está sucediendo, lo vemos a nivel la red, ¿verdad? Con todas las grandes confusiones que se generan con todas las cosas. Satanás sabe perfectamente cómo aplicar y distribuir este caos para evitar que los miembros del cuerpo se unan y que la verdad resplandezca. Entonces, este tipo de mentiras, este tipo de confusión, realmente, como estamos diciendo, son interminables. Entonces, ¿qué podemos hacer para no caer en el error? ¿Cómo podemos hacer para distinguir entre tantas mentiras? Como estoy diciendo, las mentiras son tantas, son tan interminables, que nos volveríamos locos si queremos andar analizándolas una por una para refutarlas. Cuando son pocas es una cosa, pero cuando son muchas, no da. Simple y sencillamente es una gran pérdida de tiempo. Entonces lo único que necesitamos hacer es conocer a fondo la verdad, de manera tal que se incruste en nosotros de una forma tan firme que cualquiera que venga a decir una cosa que está fuera de lugar sea inmediatamente identificado. Entonces, de esa manera las mentiras ya no pueden afectarnos. En los capítulos anteriores ya vimos bastante lo sucedido en los 3 primeros capítulos, ¿verdad?, de Bereshit, de Génesis. Como ya dijimos, no necesitamos hacer tantos malabares pensando en una Javá que estuviera practicando sexo con la serpiente, ni mucho menos que Adán mismo tuviera que haberlo hecho también, como algunos sugieren, porque hay teorías de todos los colores. Como ya dijimos, si el producto de los malajim caídos con mujeres humanas fueron gigantes, el producto de la serpiente con Javá debería haber sido exactamente lo mismo, y Caín debería haber sido un gigante, cosa de lo cual no tenemos la menor noticia. Entonces, además, si los vigilantes fueron encadenados en el abismo por causa de su transgresión, dejar suelto a Hasatán es una cosa injusta, es algo arbitrario e imposible de parte del Padre, ¿verdad? Entonces, cuando aparecen personas que discuten estas cosas, y aún con esta simple lógica que estoy planteando ahora, prefieren ir atrás de fábulas profanas y de viejas, como advierte Shaul en Timoteo, no discutamos, no perdamos el tiempo y dejémoslos navegar en sus delirios. Las personas deben ser advertidas que están yendo hacia el abismo, pero si insisten en avanzar, lamentablemente es la decisión de cada uno, ¿verdad? Hola Laura, hola Irma, buenas tardes. Entonces, tampoco estoy diciendo que fuera totalmente imposible el hecho de que Javá hubiera tenido relaciones. Tampoco lo niego, porque no tenemos la forma de decir sí o no. Simple y sencillamente no tenemos el material suficiente como para afirmar una cosa o la contraria, solo que las consecuencias mismas lo niegan. Pero ahora vamos a ver un poco más por qué no es necesario elaborar este tipo de teorías. Al contrario, con la teoría que vamos a ver ahora,
que se basa en realizar un intercambio a otro nivel, o sea, a un nivel espiritual, que es donde se manejaba todavía las cosas en el Edén, ¿no es cierto? No implicaría esta transgresión, que sería una cosa bastante complicada, caso se hubiera sido real, como estoy diciendo, las consecuencias que deberían haber sucedido. Entonces, resumiendo rápidamente lo que ya dijimos antes, siendo que en el Edén estaban todo en un nivel de perfección, que no había nadie caído y estaba todo bien, el intercambio de alimento se realizaba a través de comer los frutos que traían las semillas de su propia especie, ¿no es cierto? Y todas estaban permitidas excepto una, como ya sabemos. Comer de esa traía consecuencias, y lo que sucedió fue justamente una alteración drástica del código genético de la humanidad. Como también dijimos, si esta semilla alteraba el ADN, las otras también debían hacerlo probablemente, aunque al ser permitidas comprendemos que se trataría de un tipo de modificaciones genéticas que no nos harían daño, que sería algo, por el contrario, algo positivo, algo a ser incorporado, por así decirlo. De manera que el comer este fruto prohibido, tanto el hombre como la mujer quedaron con su ADN contaminado. Ahora, quiero que veamos un poco cómo debería haber sido el desarrollo de su descendencia. Esta alteración genética se transmitiría de la misma forma que los cromosomas somáticos. Es decir, cada progenitor tiene 46 cromosomas o 23 pares, ¿no es cierto? Vienen de a pares. Estos cromosomas contienen toda la información genética de la persona que los tiene. Es mi marca, la que contiene todo lo que yo soy, está en mis 46 cromosomas. Todos nosotros tenemos 46. O sea, nos describen genéticamente de forma completa. Cada cromosoma viene en pares, excepto los gametos, que son las células sexuales y que determinan el sexo del individuo, que son un tema aparte. Por eso se dice que los humanos somos una especie diploide. Eso quiere decir que por cada gen que codifica un carácter, solo tenemos 2 alelos. En este momento quisiera que miraran un poco la figura número 1, ¿sí? La tienen ahí, la dejé en el grupo, porque no puedo compartir imágenes por acá por el video, ¿sí? Así que pueden dar una mirada en esa figura, que va a ser un poquito de ayuda. Es un dibujo de los alelos y los cromosomas. Un gen es una porción de ADN con información para una proteína. Eso es el genotipo. Esto determina un carácter o un rasgo, que eso es el fenotipo. O sea, el genotipo es la letra y el fenotipo es lo que se ve, ¿sí? Por ejemplo, el color de un ojo, la forma de un órgano, el color del cabello, la piel, la altura, todas las características están determinadas de esta manera, ¿verdad? Entonces, los alelos son variantes de un gen, por lo tanto, los alelos son genes. Entonces, cada uno de estos cromosomas, como dijimos, vienen en pares. Como pueden ver en la figura, los pares de cromosomas contienen cada uno pares de alelos o genes. Cuando los dos son diferentes, se dice que es heterocigoto. Hetero es diferente en griego. Y cuando son iguales, que son homocigoto, homo igual. ¿Sí? En genética se utiliza la letra mayúscula para el carácter dominante y la minúscula para el recesivo. El dominante es el carácter más fuerte y que siempre va a tener mayor fuerza al estar uno dominante, uno recesivo, gana el dominante. Esa es la pauta más o menos para simplificar las cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos el gen que codifica para una enzima que, por ejemplo, produce el pigmento del cabello, puede tener 2 alelos, uno A mayúscula, ¿sí? Que es una proteína que da, por ejemplo, el cabello marrón, vamos a suponer, y uno A minúsculo, o sea, recesivo, que es una enzima que no es funcional, que no da pigmento marrón y el cabello queda blanco. Entonces, el que gana es el pigmento marrón. Entonces, ahora entendemos que existen 2 patrones de transmisión de la herencia genética: el alelo dominante y el alelo recesivo, ¿sí? Algunas enfermedades
son heredadas en una familia de una forma dominante, ¿sí? Por eso se dice que son herencia genética y se transmite a lo largo de la familia. Esto significa que una persona hereda una copia normal y otra mutada de un gen, y sin embargo la copia mutada va a dominar o va a anular, dependiendo de la copia funcional, porque es más fuerte, ¿sí? Esto da lugar a que el individuo esté afectado por una enfermedad genética de transmisión hereditaria. ¿Qué enfermedad genética afecta a la persona en particular? Va a depender de las instrucciones del gen mismo, ¿no? Porque hay varias enfermedades que se transmiten de forma por genética familiar, ¿verdad? Entonces, esto se conoce como patrón de herencia autosómica dominante, que son toda la palabrería que ellos le colocan. Al ser autosómico, el gen se encuentra en uno de los 22 pares de cromosomas no sexuales, porque el sexual siempre es aparte, es un caso separado. Entonces, esto puede afectar con igual probabilidad a los hijos y a las hijas, de cualquier, o sea, hay un 50% de probabilidad, no tiene preferencia en ese sentido. El alelo artelado se puede haber heredado tanto del padre como de la madre o de los dos, ¿sí? Normalmente se dan todas las generaciones de una familia. Cada persona afectada tiene un progenitor normalmente afectado y una probabilidad de 50% con cada hijo de que se herede, que se traspase el alelo mutado y de que esa persona desarrolle la cualidad autosómica dominante, o sea, que sea afectado, que se vea afectado de forma física, que esa enfermedad sea activada, ¿sí? La herencia autosómica recesiva se da cuando el alelo alterado recesivo, con lo que una sola copia del alelo no se expresa la cualidad. Entonces queda como escondido dentro del código humano, no se manifiesta. Queda, pero está ahí y se puede pasar a la generación siguiente. Esto, acá hay un par de variaciones con respecto al otro caso. El alelo alterado tiene que heredarse tanto del padre como de la madre para que se dé la cualidad, para que se active. Si no, no se activa. Normalmente no se da en todas las generaciones de una familia, se saltea muchas generaciones. Es el caso, por ejemplo, una cosa simple que no es una enfermedad, pero el caso de tener una familia que tiene todos los padres tienen ojos marrones y sale un nene con ojos azules, porque el abuelo tenía ojos azules. Se saltea una generación, ¿sí? Entonces, pero se pasa. ¿Por qué? Porque eso está metido en el código y está ahí dormido y cuando se activa, se activa. ¿Cómo se activa? En combinación con lo que trae la otra parte, porque cuando nosotros nos reproducimos, de los 46 cromosomas que nosotros tenemos, colocamos 23 nada más. 23 van a venir de la otra parte, de la pareja, ¿no es cierto? Entonces, entre los 23 de uno, 23 de otro, hacemos 46 y sale la nueva persona. Ahí, ¿cuáles son los 23 que van? No hay forma de... hoy, bueno, sí, la genética sí lo pueden manipular. Hoy por hoy están comenzando a manipular ese tipo de cosas, pero de forma natural no hay forma de saber cuáles son los genes que van a ser pasados a la nueva criatura, ¿verdad? Entonces, como le digo, esto es así en los papeles porque en la práctica existen algunas excepciones que son propias del azar, por así decir, ¿no es cierto? De que hay cosas que a veces de cualquier manera no funcionan como deberían funcionar. Ahora lo que vamos a ver es la figura 2, que está ahí también entre las figuras, donde están todos esos hombrecitos de la figura 2 que habla de Adán portador y Javá portadora, para que veamos un poco cómo puede haber sido la transmisión de la condición del pecado, ¿sí? Como podemos ver, tanto la simiente de la mujer como la de la serpiente tienen un 25%
de probabilidades. Estas probabilidades son para cada nacimiento, ¿sí? O sea, tiene un 25% de probabilidades de que la persona sea neutra, por así decir, tenga el gen contaminado, pero no lo tenga de manera activada. Hay un 50% de probabilidades de que sea no contaminado portador, los hijos, mujeres o hijas, un 25% para un no contaminado no portador y un 25% para un contaminado portador. Podemos ver ahora lo vamos a aplicar a la parte práctica. Lo que estos sucesivos cruzamientos realizarían al respecto de la distribución genética en la primera humanidad. Vamos a leer lo que dice el libro de Hanoch. Antes de tomar a tu madre Edna, vi una visión sobre mi cama, y he ahí que un toro salía de la tierra y ese toro era blanco. Tras el toro salió una novilla y con ella 2 terneros, uno de los cuales era negro y el otro rojo. Entonces el ternero negro golpeó al rojo y lo persiguió sobre la tierra, y a partir de allí no pude ver ese ternero rojo. Esta es la historia dentro del Apocalipsis de los animales de Hanoch. Esta es la historia de Caín matando a Hebel. Más adelante cuenta cómo el toro, ellos tuvieron un toro blanco finalmente. Esto está confirmado por las escrituras cuando dice que cuando Adán había vivido 130 años, procreó un hijo que era su imagen y semejanza, y lo llamó Shet, que es el toro blanco. Entonces, si volvemos a la imagen que estábamos viendo, tenemos el color blanco, el rojo y el negro, y vemos la imagen siguiente que subí, que tiene que tiene solamente los 3 hijos. Ahí vemos a Shet, sería el no contaminado y no portador, o sea, la línea limpia, ¿no? Que son las tres posibilidades. Los 3 hijos tuvieron las 3 posibilidades. En la línea no contaminada, que es la de Shet, la línea completamente contaminada es contaminada y es portadora al mismo tiempo, que es la de Caín, y la línea neutra, que es la línea no contaminado, pero portador del gen, es Hebel, ¿sí? Entonces, acá tenemos esto y lo podemos aplicar de la misma manera, en vez de decir que son Adán y Javá, que es Noah y sus hijos, ¿sí? Entonces tenemos a Shem, a Jafet y a Ham, tenemos exactamente el mismo caso, porque lo que dice después más adelante, que entonces el toro blanco que se había convertido en hombre salió de esta barca, está hablando de Noah, y con él los 3 toros, uno de los cuales era blanco y se parecía a este toro, este es Shem. Otro era rojo como sangre, es Jafet, y el otro era negro, que es Ham. Entonces, los negros que están acá mencionados son aquellos individuos que presentan los 2 cromosomas contaminados, ¿sí? Estamos hablando de una persona que es completamente contaminada con este gen serpentino, vamos a decirlo de alguna forma. Estos son completamente satánicos, por así decir. O dicho con mayor propiedad, estos son realmente la más pura semilla de la serpiente. Están completamente tomados, tienen toda la genética de la serpiente. Y como dice en Yahanan Aleph, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Aquí no dice que Hasatán fuera el padre biológico, como algunos sostienen, solo dice que Caín era del maligno, de la misma forma que le pertenecería espiritualmente cualquiera de sus descendientes genéticos. El resto de la raza de la serpiente, la semiente de la serpiente, también era del maligno. De acuerdo a lo que estamos viendo, Caín debe haber nacido con un doble alelo recesivo, lo cual lo haría un ser contaminado y además un portador. O sea, él podía continuar transmitiendo estas características genéticas a su descendencia. Y para esto no necesitamos que Javá hubiera tenido ningún tipo de relación con la serpiente. De hecho,
El otro problema que imposibilita esta teoría es que si Jabá se hubiera unido con la serpiente, ellos habrían sido una sola carne. O sea, en otras palabras, Jabá se habría convertido en la esposa de Hasatán. Esto es un problema bastante serio, ¿sí? Por no decir que Yahweh debería haber tomado cartas en el asunto, porque acá tenemos una cosa que estaría, si Jabá después volvió con Adán, habría un adulterio, o sea, sería todo un lío de cosas, ¿verdad? Sin embargo, no vemos que esto se mencione, ni siquiera que se sugiera, ni nada por el estilo en las escrituras. Toda esta idea surge de un pseudo Toledot, de un judío, un estudiante de la escuela rabínica del siglo II, si mal no recuerdo, que escribió lo que se le ocurrió y lo escribió y listo. Es la única cita en base a la cual se cuenta, se narra toda esta historia de que Samael, o sea, Hasatán, la serpiente, tuvo relaciones con Jabai y es el padre de Caín y es un hijo de luz y toda una serie de cosas que son completamente gnósticas, como se puede ver. De manera que, siendo que Caín era hijo de Adán y Jabá en lo biológico, porque es lo que las escrituras afirman, era del maligno en lo espiritual. ¿Sí? De cualquier manera, era del maligno en lo espiritual. Es importante comprender que la semilla de la serpiente se reproduce dentro de la raza humana, no fuera. No hay una línea separada. La semilla de la serpiente continúa reproduciéndose dentro de la raza humana. Si no fuera así, deberíamos asumir que después del diluvio ya no hubo más semilla de la serpiente, porque ya no estaba. Si hubiera sido una rama separada, como pretenden hacer creer ahora para divinizar la semilla de la serpiente y hacerlos a todos especiales y X-Men, si hubiera sido así, no tendríamos más semilla de la serpiente y Yahshua no habría vencido a nadie. Entonces, todo esto no tiene mucho sentido que por lo menos creyentes estén atrás de este tipo de teorías que no tienen mucho ni pie ni cabeza, digamos. Entonces, los blancos son aquellos así como Calle es el que tiene los dos recesivos, los blancos serían los descendientes de Shet por el lado de Adán y de Shem por el lado de Noah, son aquellos cuyos dos alelos son dominantes para el gen adámico o el humano, digamos, ¿no es cierto? En ellos no hay nada de la genética de la serpiente. Lamentablemente la mayoría de estos, aún en sus comienzos, fueron casándose con individuos de otras tribus, tanto hombres como mujeres, de los descendientes de la línea, ¿verdad? De esta manera recomenzó el intercambio. Ahora, entendemos por qué la importancia de ser una nación separada, que Yahweh ha insistido tanto a lo largo de la historia, de no juntarse ni casarse con otras tribus. No es un capricho divino. Dice, y te haré jurar por Yahweh, el Elohim del cielo y el Elohim de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de entre las hijas de los kenaitas, entre los cuales habito. En Bereshit 24. Cuando Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padam Aram para que tomara una esposa de allá, encargándole mientras le bendecía que no tomara esposa de entre las mujeres kenanitas, Bereshit 28. No debes hacer una alianza con los habitantes del país, porque cuando ellos se apasionen tras sus deidades y sacrifiquen a sus deidades y los inviten a ustedes comerán de sus sacrificios. Y cuando ustedes tomen de entre las hijas de ellos esposas para sus hijos, las hijas de ellos se apasionarán tras sus deidades y provocarán que los hijos de ustedes se apasionen tras las deidades de ellos. En Shemot 34.
no harás alianza matrimonial con ellas, no les des tus hijas a sus hijos, ni tomes sus hijas para tus hijos, porque a ellas apartarán de mí a los hijos de ustedes para adorar a otras deidades, y la ira de Yahweh se encenderá contra ustedes, y él te exterminará prontamente. Más bien, esto es lo que harán con ellas: derribarán sus altares, demolerán sus pilares, cortarán sus postes sagrados y echarán al fuego sus imágenes esculpidas. Devarim 7. Como veremos, o sea, hay muchas menciones al respecto y la cosa es seria. No es no, mira, no te juntes con el chico, con el vecino, porque no, es no se junten, no les des tus hijos a sus hijas. Vean que cómo se repite el caso, y Yahweh lo menciona todas las veces de la misma forma, es no dar los hijos a las hijas de afuera, a las hijas de los paganos, ¿verdad? Porque ellas son las que llevan a los hombres al mal, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que sucedió justamente con el caso de los vigilantes? Finalmente tenemos al grupo rojo, ¿sí? Que es déjenme cerrar un poco acá, ahí está. ¿Dónde está? Me perdí. Listo. Entonces tenemos al grupo rojo, el grupo de los portadores no contaminados. Este grupo corresponde a la gran mayoría, ya que de tenemos un 50%, 25 y 25 y 50%. De este tenemos el doble de probabilidades y realmente hay muchos más. Entonces, estos son los neutros, por decirlo de alguna manera, con la posibilidad de inclinarse hacia uno u otro lado, pero son portadores de los genes de cada linaje, tienen los dos genes, tienen las dos genéticas dentro, pero de manera recesiva, ¿sí? No está manifestada. Entonces, de manera que si uno de ellos se casa con un negro, incrementa en 75% la posibilidad de tener un hijo negro, o sea, completamente contaminado. Estoy hablando de negro en cuanto a los colores que estamos utilizando. Y lo mismo para un blanco: si se casa con un blanco, suma 50 y 25, incrementan un 75% las probabilidades de tener un hijo limpio, ¿sí? Entonces, espero que en este momento ya nuestra mente se esté abriendo un poco a la comprensión, porque todo esto se va a explicar, se está aclarando, me parece, aunque es un poquito complicado al principio, de a poquito se aclara. Esto nos va a aclarar en gran medida por qué Yahweh rechaza a unos y ama a otros. En un caso clarísimo, el de Esaú, Jacob, que dice que lo rechazó ya desde el vientre, o sea, antes de que Esaú hiciera cualquier cosa positiva o negativa. Eso quiere decir que Yahweh, él ve los códigos genéticos. Es la única forma de que él pueda decir: rechacé a Esaú antes de nacer, antes de que cometiera nada, y que eso no sea un acto injusto, ¿sí? O sea, además esto también explica el motivo por el cual que era necesario eliminar por completo todas las poblaciones de Canaán, y tantas cosas más que vamos a ir viendo de a poco, ¿no es cierto? Y que se explican pero completamente con la parte de la genética. Entonces, a partir de todo esto que estamos viendo, el asunto es Nefilim post-diluviano, ¿sí o no? Porque este es otro tema de discusión. Si hubo o no hubo Nefilim después del diluvio, si hubo sobre la tierra. Sabemos que los hijos de Yahweh se refiere a los Marajim, ¿verdad? Como ya vimos antes, y los Nefilim gigantes fueron los hijos de los Benei Elohim, ¿verdad? Y junto con las mujeres humanas. Dos ADN diferentes, ¿verdad? Pero además, dos tipos de espíritus diferentes también, como ya vimos antes. Estos Nefilim fueron los humanos, fueron tan humanos en su físico, que se reprodujeron. Ellos se reprodujeron, imitaron a sus padres, los vigilantes, tomaron mujeres, tuvieron hijos, también se reprodujeron entre ellos, o sea, generando toda una serie de monstruos que las mitologías antiguas describen bastante ampliamente, y que se repiten en todas las mitologías de una forma tan similar que no puede llegar a ser copias en todas partes, ni tanta casualidad, ¿verdad? Entonces, en base a lo que estudiamos ahora sobre genética, tenemos que un nefilim
podría haber tomado a una mujer humana, ¿sí? Y tener con ella hijos e hijas, ¿verdad? Lo que permitiría una descendencia nefilim con o sin manifestación genética según lo que estamos viendo, ¿sí? O sea, activada o no, depende, dominante o recesiva, visible o no visible. Pero también podrían haber tenido al mismo tiempo hijos e hijas que sí manifestaran las características. En otras palabras, gigantes, machos o hembras. Siempre pensamos en los gigantes como masculinos. La verdad es que no hay muchos reportes mitológicos de mujeres gigantes, pero existen. Existen sí menciones, lo suficiente como para saber que si bien no eran evidentemente la mayoría, existieron gigantas también. Entonces, otro nefilim podría venir, tomar a una de estas gigantas y reproducirse, produciendo también varones y mujeres. O bien tomar a una de las hijas con gen recesivo, sin manifestarse, una hija común, digamos, de Nefilim, o entonces también tomar mujeres humanas comunes. Tenemos todas las variantes, porque a partir de la primera camada empieza a abrirse el abanico de las posibilidades en cuanto a combinaciones. Llega un momento que, bueno, termina como terminó en el diluvio, ¿verdad? Entonces, esto hable una variedad genética increíble. Eran épocas en las que las leyendas concuerdan todas en que lo normal era que estos individuos anduvieran raptando mujeres ajenas, ¿verdad? Vírgenes, casadas o lo que fuera. Y de aquí surge la costumbre de cubrir las mujeres con un velo para que no fueran vistas por sus ojos lujuriosos, por causa de los ángeles, como dice, por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los mensajeros, en Coritinim Aleph, en el capítulo 11. Entonces la costumbre comenzaría en su inicio con un manto, un velo que las cubriera completamente para ser ocultadas de los ángeles, ¿no? O sea que bajo un manto, completamente un manto, no se distingue desde arriba si es hombre o mujer, ¿verdad? Son completamente similares las figuras, ¿no es cierto? De aquí después surge la costumbre de cubrir a las mujeres con un velo para que no fueran vistas con el tiempo esto pasó a formar parte de la costumbre de los esponsales y por este motivo es que termina siendo llamada una señal de autoridad. Por eso Shaul dice tener una señal de autoridad sobre su cabeza. La señal de autoridad era la señal de autoridad del marido, porque terminó siendo asociada esta costumbre con el casamiento. El propio Yahweh menciona esta costumbre al narrar su historia de amor con Israel. Dice, pasé junto a ti otra vez y te miré, y vi que estabas en tu tiempo de amar. Entonces extendí sobre ti mi manto y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, y llegaste a ser mía, dice Adonai Yahweh, en Yahezkel, en el capítulo 16. Esto también se menciona en el libro de Ruth. Entonces él le preguntó, ¿quién eres tú? Y ella respondió, soy Ruth, su servidora. Extienda su manto sobre su servidora porque usted es pariente redentor. En Ruth, capítulo 3. O sea, de aquí surge entonces la costumbre que se transformaría en el velo de las mujeres, como bien explica Shaul, para que no tengamos la menor duda, por causa de los ángeles, ¿sí? Entonces la costumbre fue por causa de los ángeles para esconder a las mujeres, para defenderlas, para protegerlas justamente de ese asedio, de ese acoso, de esas violaciones, raptos que estos individuos estaban acostumbrados a realizar. Pero como tantas costumbres se convirtieron en otra cosa, o sea, fue evolucionando la costumbre, por eso pasó a ser señal de matrimonio y de autoridad del marido sobre la mujer. Estas son costumbres que sí se desarrollaron. Hoy ya no corremos peligro de que los ángeles nos vean, porque con o sin velo ellos no están allá arriba para venir a raptarnos, porque han sido aprisionados y
sus hijos no tienen cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, al comprender que los gigantes Nefilín tenían cuerpos puramente humanos y que la Biblia los llama hombres, como ya hemos dicho, tiene sentido completamente que se pudieran reproducir totalmente, ¿no es cierto? Que no hay ningún problema, ningún impedimento en cuanto a la reproducción de los Nefilín. No hay nada que sugiera que fueran estériles, de manera que ellos también se reprodujeron. Cosa que no está mencionada explícitamente porque se habla solamente de que los vigilantes produjeron a los Nefilín, pero después dice que después vinieron los héroes y todas las cosas, y sabemos que todo esto es el tema de la degradación genética que hubo. Entonces, como tal, si un gigante Nefilín entonces se casara con una mujer humana, los niños también tendrían espíritus demoníacos, espíritus Nefilín, porque ya vimos que el espíritu se transmite a través del linaje paterno, pero habrían tenido los cuerpos humanos heredados de sus madres, ¿sí? Entonces, cuerpos humanos, pero espíritus demoníacos, ¿no es cierto? Espíritus Nefilim. Mientras que los Nefilín gigantes son todos descritos en la Biblia como masculinos, los hijos con sus mujeres humanas podrían haber sido hombres o mujeres. Entonces ahí ya tendríamos todo un abanico, como ya decimos. Una hija de un gigante Nefilín, ella misma tendría un espíritu demoníaco, porque su padre era Nefilín, entonces traspasa un espíritu Nefilín, ¿sí? Al morir esa hija Nefilín se convertiría en un demonio, igual que el padre, ¿sí? Pero si esta hija tuviera hijos a su vez, sus hijos tendrían el mismo tipo de espíritu que el padre. Si ella se casa con un hombre humano, los niños serían humanos, ¿sí? Al mismo tiempo, podrían heredar genéticamente los rasgos del cuerpo, incluido un gigantismo y una esperanza de vida cortada, como ya mencionamos antes. O sea, podría heredar una cuestión dominante, podría ser recesiva también, y no manifestar absolutamente nada, pero pasarlo a generaciones posteriores, o podría manifestar gigantismo. Eso fue lo que sucedió en Canaán, eso fue lo que sucedió luego. Si tuviera hijos con un Nefilín, por lo contrario, esto antes del diluvio, el ruaj de los niños sería Nefilín, un ruaj Nefilín, ¿sí? No importa cuán contaminado estuviera por hibridaciones, porque fue recibido originalmente de parte de un ángel caído. Entonces, ellos además también podrían heredar los rasgos genéticos de gigantismo y la vida más corta y transmitirlos a las otras generaciones. Entonces, el concepto del linaje espiritual paterno muestra que un gigante Nefilín podría tener una nieta de cuerpo humano con espíritu humano, ¿sí? O sea, las variaciones, como decimos, son muy amplias. Si un Nefilín tuvo una mujer humana y tiene una hija híbrida con espíritu Nefilín, pero si ella se casa con un humano, entonces el humano es el que pasa el espíritu a los hijos, y los hijos serán humanos, tendrán espíritu humano. Entonces, la comprensión del trastorno genético hereditario del gigantismo, que es el problema que más nos interesa a nosotros, porque es lo que nos va a dar la pauta de la existencia de este linaje después del diluvio, muestra que esa nieta podría ser portadora de los genes que causan gigantismo, pero que ella misma no sería necesariamente una giganta, no necesitaría ser una giganta, podría ser una humana normal, una persona que no manifestara absolutamente nada del trastorno, ¿sí? Pero tiene los genes en su interior para transmitirlos, es portadora, ¿sí? Entonces, ella también podría inclusive verse afectada por los genes que causan la esperanza de vida cortada y pasarlos a sus hijos humanos junto con los genes que causan gigantismo, y vaya a saber cuántas generaciones necesitan para manifestarse sí o no, porque la genética, como digo, en ese sentido es una lotería, no hay, excepto que se potencien las cosas, que fue lo que los cananitas hicieron posteriormente, se fueron casando entre ellos de manera de
tener linaje puro, pero linaje puro para el lado negativo, ¿no es cierto? Para el lado de la línea de Caín, y casándose cada vez más entre ellos, de esa manera pues, se potencia así la posibilidad, como ya dijimos, se aumenta en 75%, entonces se van aumentando las posibilidades de que la reproducción sea siempre para el lado de la línea que ellos estaban interesados en mantener, ¿sí? Entonces, ¿realmente tuvimos o no tuvimos nefilim postdiluviano? La idea que anda dando vueltas en las redes, hay varias ideas, como ya lo he dicho varias veces, son unas cuantas, es que, bueno, básicamente arrancan todos bien, como los días de Noah serán los últimos días. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, estamos todos bárbaros. El propio Yeshua nos dijo que teníamos que prestar atención. Pero, como de costumbre, el sensacionalismo de un descubrimiento que es realmente muy importante, este descubrimiento, y es sumamente impactante, amarillea todo el asunto, ¿no es cierto? Y entonces tenemos páginas asegurando que los nefilín están entre nosotros, se están volviendo los nefilín, y toda una serie de cosas por el estilo, ¿no es cierto? Inclusive en Estados Unidos está bastante la caza al nefilín, una locura mental más de las que tanto andan por la red. O sea, realmente nosotros estamos viendo, es verdad, el coletazo final, el manotón de ahogado, digamos, de esta raza que busca la salvación de la condena que pende sobre su cabeza. Ellos saben que están destinados al juicio y que saben también que sucederá en breve. Sin embargo, el asunto es, ¿realmente hay nefilín entre nosotros? ¿Sí? ¿Hubo nefilín sobre la tierra después del diluvio? ¿Sí o no? Ya hemos visto... espero que haber explicado correctamente para que todos lo tengan claro, cómo se transmite la genética física y la espiritual, ¿verdad? El padre transmite el ruaj, la vida del espíritu, juntos el padre y la madre transmiten las características del alma y del cuerpo físico, ¿sí? Entonces los dos colaboran en esa parte. Entonces vamos a analizar lo que sucedió en el diluvio, que fue un embudo. El diluvio fue un embudo a través del cual toda la humanidad entró y salieron 8, nada más. Fue un embudo completamente, un filtro total de la humanidad. ¿No es cierto? Dice en Bereshit 6, dice, Noah fue un hombre recto, fue perfecto en sus generaciones. Esta expresión perfecto en sus generaciones se refiere justamente a la pureza de su linaje, ¿no es cierto? ¿Por qué se especifica esto? Tendría sentido que Yahweh dijera esto para dejar en claro que Noah estaba completamente incorrupto en su linaje, ¿sí? Tanto en el paterno como en el materno. Él no tenía ancestros que estuvieran relacionados con los gigantes nefilín de ninguna manera. Entonces él era completamente limpio. Noah era el antepasado paterno de cada ser humano que vendría después del diluvio. Nosotros descendemos de Noah, por supuesto, Noah desciende de Adán, ¿verdad? Pero nosotros todos los que vienen, o sea, buenos o malos, rojos, negros y blancos, todos descienden de Noah, ¿sí? Y a través de sus 3 hijos, ¿verdad? Que se va a reponer toda la humanidad. Sin embargo, no se especifica para nada que ni la esposa, ni los hijos o la nuera de Noah fueran perfectos en sus generaciones. No se dimensiona eso. Por lo tanto, es posible, y muy posible, que la esposa de Noah, por lo tanto, los hijos de Noah, y sus nueras, por el otro lado, por lo tanto, los nietos, ¿sí?, estuvieran relacionados físicamente con los nefilín, siendo por lo menos portadores del gen, ¿sí? De acuerdo con el concepto del linaje espiritual paterno, no importaría si la esposa de Noah hubiera sido incluso una giganta, ¿verdad? Porque los hijos de Noah y todos sus hijos tendrían el espíritu humano propio recibido de Noah. Entonces, todos los seres humanos que están del otro lado del diluvio, todos los que salieron, solo tenían espíritus humanos, ¿verdad? Recibido de parte de Noah. Entonces, esto muestra de forma muy clara que después del diluvio no hubo portadores del espíritu angélico, aunque sí del gen nefilín. Entonces son dos cosas muy diferentes. No hubo ya ningún nefilín, ninguna criatura que pudiera generar
a nadie en la carne con espíritu angélico, porque murieron todos y fueron descarnados, ¿sí? Se convirtieron todos en demonios. Entonces, ya no hay portadores del espíritu angélico, pero sí permanece dentro de la genética humana el gen físico nefilín, que es el gen que produce el gigantismo entre otras cosas, ¿verdad? Además de la inclinación completa hacia el otro lado. Entonces, los problemas físicos, las alteraciones, deformaciones que acompañan al gen nefilín podrían continuar tranquilamente expandiéndose por la humanidad. O sea, el simple hecho de que sabemos que hubo gigantes después del diluvio y que no fueron gigantes del tamaño de los nefilín originales, sino que fueron disminuyendo de tamaño por la dilución, la mezcla que hubo genética justamente, se va diluyendo y va disminuyendo. Este simple hecho ya demuestra que el gen estaba dentro de la humanidad y que se propagó a todas partes por vía de la transmisión genética. Pero es completa y absolutamente imposible afirmar que el espíritu nefilín se continuara propagando. El espíritu nefilín necesitaba una criatura nefilín con espíritu nefilín viva, y todos ellos murieron en el diluvio. Entonces, el único hombre que fue dejado como línea fue Noah, y él poseía un espíritu, un ruaj humano puro, que fue el que transmitió a sus 3 hijos. Los 3 hijos tenían ruaj humano, aunque en su genética, como veremos, tenían la posibilidad de llevar el gen nefilín. Entonces, aún siguiendo esta lógica, persiste la posibilidad muy, pero muy fuerte de que la esposa de Noah poseyera en sí misma el gen nefilín, ¿verdad? Que transmitiría a sus descendientes. Y esto lo podemos afirmar al 100%, 99,99%, porque ella es la madre de Yam, ¿verdad? Quien, a pesar de haber recibido el espíritu humano, y tiene espíritu humano de sus padres, de parte de su padre Noah, demostró claramente inclinaciones hacia el otro lado, y su descendiente, Kenan, de esa rama surgiría nuevamente los gigantes mencionados en las escrituras. Entonces, de ese lado vuelve a manifestarse el gen del gigantismo, el gen nefilín, y de esta manera nosotros podemos afirmar que por lo menos Yam tenía el gen nefilín, y le fue heredado por parte de su madre, porque por parte del padre sabemos que no. Yam es el toro negro que menciona Hanoch, ¿verdad? Lo mismo es válido para las nueras de Noah, que provenían de otras tribus. Aun cuando podamos decir que no eran gigantes, o sea, que no se manifestaba en su físico que el hecho de que tuvieran algún tipo de contaminación, porque si hubieran sido gigantas, no habrían sido elegidas, evidentemente, como mujeres para los hijos de Noah. Él no lo habría permitido. Pero su genética podía tener ese secreto oculto sin que ni siquiera ellas mismas lo supieran. O sea, esto significaría que si bien las mujeres en el arca eran humanas, no eran gigantas, no eran nefilín, aún así podían portar los genes del gigantismo nefilín hereditario, ¿sí? Así como los genes que provocan una vida más acortada. Esto podría argumentarse que, aparte de la excepción declarada de Noah, la carne de su esposa y de sus hijos también había sido algo corrompida, ya que toda carne había sido corrompida, se afirma, ¿verdad? Y el único a quien Elohim llama de justo, y el único que halló gracia fue Noah, no los hijos, no la mujer, no las nueras de Noah. La familia acompañó porque primero Yahweh es misericordioso, y en segundo lugar, como ya dijimos, era necesario que la semilla de la serpiente se mantuviera también hasta el final de los tiempos, porque es lo que está determinado. Dice, cuando Elohim vio cuán corrompida estaba la tierra, porque toda persona se había corrompido en su camino sobre la tierra, menciona Bereshit, ¿no es cierto?, capítulo 6. Esta palabra para camino
¿sí? Toda la persona había corrompido su camino sobre la tierra. Esta palabra es derek, la misma que es mencionada en Proverbios cuando dice, tres cosas son demasiado para mí y la cuarta no puedo comprender. El camino del águila en el cielo, el camino de la serpiente sobre la roca, el camino del barco en el mar, el camino del héroe en una doncella. Esto está en Mishlei, Proverbios, en el capítulo 30. La palabra que todos traducen como hombre, en muchas traducciones se traduce como hombre, es geber, que deriva de gibor, y esto es la palabra utilizada para héroes, ¿sí? Este pasuk menciona directamente la huella genética que el gibor deja en las mujeres, el gen nefilín. Son cosas que no se pueden ver porque no dejan rastro. El camino del águila en el cielo, el águila en el cielo va pero no deja un rastro. El camino de la serpiente sobre la roca, la serpiente pasa pero tampoco deja ninguna marca. El camino del barco en el mar, el barco se pasa, tiene una estela, pero la estela desaparece y nadie sabe por dónde pasó el barco. En cambio, en la tierra, las ruedas de un carro dejan marca, ¿sí? Estas son las cosas que no dejan marca, que son ocultas. Y la última es justamente la huella genética que el gibor, el héroe, deja en las mujeres, ¿sí? Entonces, estas cosas ya vemos que el autor de Proverbios tampoco podía comprender estas cosas, le eran incomprensibles, pero al mismo tiempo las veían, las comprendían, sabían que había algo escondido dentro de la genética, ¿no es cierto? La huella que el gibor deja en la mujer, porque ellos tenían descendencia, no había ninguna apariencia física y a lo mejor el nieto nacía con gigantismo y cosas, entonces algo estaba dentro de la mujer. ¿Cuál era la huella que el gibor había dejado dentro de la doncella? Ellos no se lo podían explicar, evidentemente no entendían nada de genética en esa época. Nosotros ahora lo entendemos y sabemos a lo que estaban refiriendo. Ellos estaban viendo los resultados prácticos de lo que nosotros podemos hoy explicar a nivel de la genética. Entonces, espero que en este sentido quede claro que no existen nefilín sobre la tierra en cuerpos vivos en la actualidad, ¿sí? Ni tampoco los hubo después del diluvio, como lo afirman las escrituras. Ni hubo otra segunda camada de vigilantes que vinieron a violar de nuevo, porque no sé por qué, de dónde salieron, porque los habían encarcelado a todos, como está escrito. Entonces, no necesitamos inventar cosas. Todos los nefilín, los que tenían el espíritu angélico, inmortal de sus padres, los que habían recibido ese espíritu, murieron, su cuerpo, ¿sí? En el diluvio. Lo que sí existe son personas que manifiestan el gen físico transmitido por la madre a través de un gigantismo, del gigantismo, pero son todos humanos porque poseen el espíritu humano únicamente, ya que toda la humanidad, entonces, como ya dijimos, desciende de Noah. Entonces, todos los héroes que vamos a ver, y vamos a verlos un poco más adelante, después del diluvio, y que se autointitularon, ellos mismos se autointitularon Nefilín o descendientes de los Nefilín, dioses, y toda una serie de cosas, ciertamente tenían en su interior una genética alterada, una genética de la serpiente, ¿sí? Potenciada en muchos casos y con manifestaciones físicas notables como el gigantismo, pero ninguno de ellos fue un verdadero nefilín, como los primeros nefilín, que son los que vivieron antes del diluvio. Entonces, al usar los mismos términos para estas cosas, se generan confusiones porque son todos muy diferentes en sus generaciones, ¿no es cierto? Los nefilín, los vigilantes, no son nefilín, y tampoco los descendientes de los mismos lo son. O sea, son tres cosas diferentes, y todavía están los monstruos, que como ya dijimos, ¿no es cierto?, las mezclas entre ellos. Los que estuvieron después del diluvio, la Biblia aclara, lo pone bien claro, dice que son llamados Rafaim, y son los descendientes de los nefilín, son descendientes de los nefilín. ¿Cómo pueden descender?
por vía genética, la única forma. Y la única vez que son llamados Nefilim, justamente se dice que es mentira y que no deben ser así llamados. Eso lo vamos a ver en su momento. Por lo tanto, no hay evidencia posible para probar que hoy una persona viva sea un nefilim moderno, que es la casa de brujas nueva que han inventado en Estados Unidos. No podemos invertir el razonamiento, algo que la gente hace con una facilidad asombrosa, y decir que porque A es igual a B, entonces B es igual a A. O sea, todos los gatos son animales, pero no todos los animales son gatos. Entonces no podemos estar invirtiendo las cosas. En ese sentido, todos los nefilim son gigantes, pero no todos los gigantes son nefilim. Entonces, si una persona tiene gigantismo hoy, sugerir o enseñar que es un nefilim moderno, porque tiene gigantismo, sin evidencia, y no hay evidencia posible, es difamar y dar falso testimonio contra esa persona. Incluso estamos rompiendo los mandamientos de Yahweh, estamos difamando. Sugerir o enseñar estas cosas es una cosa completamente antibíblica. Como dice justamente, ahora vamos a leer lo que hicieron los espías. Así esparcieron calumnias entre los israelitas acerca de la tierra que habían explorado, diciendo: el país que atravesamos y exploramos es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos a los nefilim, los anaquitas son descendientes de los nefilim, y nosotros nos veíamos como saltamontes. Y así deben habernos visto ellos también. Está en Bamidbar, en Números, el capítulo 13. Las escrituras dicen que estas personas calumniaron, es decir, que hablaron mal, diciendo mentiras. Ellos fueron ejecutados por Yahweh con una plaga, ¿sí? Por todos los problemas que causaron al pueblo, que creyó en su engaño. Aquellos no eran nefilim, sino sus descendientes genéticos. Y si Yahweh consideró entonces un grave acto y lo castigó con la muerte, no mudará de idea hoy si hacemos lo mismo con cualquier persona que parezca un gigante, ¿sí? Esa persona padece de gigantismo, tiene ciertamente el gen nefilim en su interior, tiene toda esa genética, pero no es un nefilim, no tiene el espíritu nefilim, ¿sí? Entonces, no se deben hacer este tipo de acusaciones. Con una comprensión entonces del concepto del linaje espiritual paterno, queda claro que no se puede calumniar a alguien y que no ha habido nefilim después del diluvio. Lo que hubo fueron sus descendientes, sin duda alguna los hubo, hasta que se diluyeron bastante dentro de toda la humanidad. La forma más concentrada y última que hubo fue en Canaán, justamente donde eran todos gigantes, y eso fue lo que espantó justamente a los espías. Pero también, ojo, que yo no estoy diciendo que todas estas personas que padecen gigantismo, o sea, muchos son personas que no tienen nada que ver con lo que no saben, que no entienden, que no necesariamente vivencian ese linaje que poseen. Pero otros realmente están trabajando duramente en la misma forma en que estaban trabajando en la época de Canaán, cruzándose entre ellos, manteniendo linajes puros para poder potenciar lo que ellos decían que es obtener semillas cada vez más reforzadas dentro de su genética negativa. Entonces, ¿en qué se convirtieron los nefilim? En demonios, eso sí lo sabemos. Después del diluvio, ya que sus cuerpos carnales podían morir, ¿verdad? Pero los espíritus no, y no había lugar para donde fueran a parar, porque como fueron híbridos, fuera de padrón, fuera de todo orden, no había un lugar preparado para que ellos fueran a descansar, como existía el Sheol, que es el lugar donde iban a parar las almas de los hombres, ¿verdad? Entonces, si realmente, basándonos en el linaje espiritual paterno, como decimos, deberíamos esperar que
estos espíritus sean inmortales, al ser inmortales deberían ser mencionados realmente más adelante en la Biblia, ¿verdad? Si esto que estamos afirmando es verdadero. A pesar de que la palabra Nefilim sí aparece, como hemos visto en Bamidbar, ya vimos que no se trataba de los Nefilim propiamente dicho, sino únicamente de los descendientes genéticos. Esa es la única vez que se menciona la palabra, después del diluvio nunca más se menciona. Entonces deberíamos buscar en otro lugar de las Escrituras para ver si encontramos a estas entidades, no sus descendientes. De sus descendientes nos vamos a ocupar en su momento a nivel histórico, pero sí estas entidades aparecen. Una cosa que sabemos sobre ellos es que debemos poder identificarlos como espíritus malignos inmortales que no tienen un cuerpo propio, porque son llamados espíritus malignos. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes en su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra, y serán llamados espíritus malos. Los espíritus del cielo tienen su casa en los cielos, y los espíritus de la tierra, que fueron engendrados sobre la tierra, o sea, los humanos, tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los Nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Eso es lo que estamos viviendo nosotros hoy, ¿sí? Sabemos perfectamente que los demonios están en contra de toda de la humanidad, ¿sí? De la humanidad como un todo, porque realmente no hacen distinciones. Ellos usan más a los incrédulos porque tienen más libertad de uso, persiguen completamente a los creyentes. Entonces, esto coincide completamente, como vemos, con la descripción bíblica y los relatos de los demonios en la Biblia, ¿verdad? Así el concepto del linaje espiritual paterno realmente nos lleva al punto de que los demonios de la Biblia son los espíritus malignos incorpóreos de los gigantes Nefilim muertos. Entonces los demonios tienen espíritus angélicos, aunque no el cuerpo espiritual de un malaj, ¿sí? Por eso es que sus cuerpos físicos heredados de la madre murieron, ¿eh? Entonces, pero sus espíritus, sus ruajim, son inmortales. Por eso no pueden recibir la vida eterna como un regalo, porque ya son inmortales. En el Berit Hadashah muchas veces Yahshua dice que los demonios trabajan para Hasatán. Dice que los creyentes expulsarán demonios en su nombre. Hasatán es llamado el príncipe de los demonios también. Y es obvio que los demonios son adversarios de los creyentes y trabajan para Hasatán. Al igual que los ángeles caídos, de la misma forma, porque los dos son inmortales, los demonios son incapaces de recibir la salvación, porque no hay forma de que nazcan de nuevo. Esto ha sido así determinado por Yahweh, ¿sí? Al ser inmortales, ellos no pueden morir y resucitar, nacer de nuevo, y de esta forma no pueden recibir redención. Pero los humanos tenemos un ruaj, aún en estado inerte o moribundo, y entonces los seres humanos sí tienen la posibilidad de morir y resucitar, de recibir la vida eterna si la aceptan. Como consecuencia de todas estas cosas, tenemos que hoy los Nefilim son espíritus, son demonios desencarnados que andan en busca de cuerpos para habitar, ¿sí? Porque no les gusta andar sueltos. Entonces, vamos a leer un poco de Jubileos, el libro de Jubileos. Dice: en el tercer septenario de este jubileo, comenzaron los demonios impuros a seducir a los nietos de Noaj, haciéndolos enloquecer y perderse. Esto, como vemos, ya es después del diluvio. Se llegaron los hijos a su padre, Noaj, y le hablaron de los demonios que seducían, extraviaban y mataban a sus nietos. Oró así Noaj ante el Adón, su Yahweh,
Yahweh de los espíritus que están en toda carne, que tuviste misericordia de mí, me salvaste con mis hijos de las aguas del diluvio, sin permitir que pereciera, como ocurrió con los hijos de perdición. Grande es tu compasión por mí, magnífica tu misericordia sobre mi persona. Elévese tu compasión sobre tus hijos, no tengan potestad sobre ellos los malos espíritus, para que no los estirpen de la tierra. Tú me has bendecido a mí y a mis hijos, para que crezcamos, nos multipliquemos y llenemos la tierra. Tú sabes cómo obraron en mis días tus custodios, padres de estos espíritus. Custodios son los vigilantes. A estos espíritus que están ahora en vida, enciérralos también y sujétalos en lugar de suplicio. No destruyan a los hijos de tu siervo, Yahweh mío, pues son perversos y para destruir fueron creados. No tengan poder sobre el ruaj de los vivos, pues solo tú conoces su sentencia, y no tengan licencia contra los hijos de los justos desde ahora para siempre. Entonces el Adón, nuestro Yahweh, nos ordenó apresar a todos. Pero llegó Mastemá, príncipe de los espíritus, y dijo: Adón Creadón, déjame algunos de ellos que me obedezcan y hagan cuanto les mande, pues si no me quedan algunos de ellos, no podré ejercer la autoridad que quiera en los hijos de los hombres, pues dignos son de destrucción y ruina a mi arbitrio, ya que es grande su maldad. Ordenó Yahweh entonces que quedara con Mastemá una 10ª parte, y que las otras 9 descendieran al lugar de suplicio. A uno de nosotros dijo que enseñáramos a Noah toda su medicina, pues sabía que no se conducirían rectamente ni procurarían justicia. Obramos según su palabra. A todos los malos que hacían daño los encarcelamos en el lugar de suplicio, pero dejamos a una 10ª parte para que sirvieran a Hasatán sobre la tierra. Esto está en el capítulo 10 del Jubileo, el libro de Jubileo. Mastemá es llamado de Hasatán, ¿sí? Y fue dejado sobre la tierra para cumplir su función de acusador de los hombres, función que lo vemos ejerciendo, por ejemplo, en el libro de Job. ¿No? Estos acontecimientos suceden inmediatamente después del diluvio, la historia de Job, de manera que corroboramos que después del diluvio estos espíritus permanecían sobre la tierra, porque no sabemos, no tienen lugar al cual ir después de muertos sus cuerpos, ¿verdad? Excepto ellos fueron destinados al abismo, lo cual es un castigo, pero no hay un lugar de descanso para estos espíritus, estos rojim. Entonces una parte de ellos quedó sobre la tierra para atormentar a los humanos. Aunque todo apunta a que los demonios no pueden materializarse de nuevo como seres humanos, o sea, no hay noticias de nefilín, de demonios materializándose y tomando aspecto de humanos. Ellos siguen teniendo de cualquier manera mucho poder y ejercen una gran influencia sobre las ideas y la vida de la gente. Sabemos lo que son los demonios, ¿sí? Sabemos que tienen la forma de apoderarse de cuerpos de hombres en ciertas circunstancias, hasta inclusive de apoderarse de forma completa, como tantas posesiones que son narradas en las escrituras, ¿verdad? Entonces, alcanzar, como vamos a ver más adelante, alcanzar el cuerpo perfecto que pueda contenerlos sin deteriorarse y morir al poco tiempo, porque la presencia demoníaca en una persona corroe literalmente al cuerpo humano, lo destruye. Eso también está narrado en las escrituras, ¿verdad? Lo destruye desde adentro hacia afuera, lo corroe como si fuera un cáncer, ¿verdad? Alcanzar el cuerpo perfecto que los pueda llegar a contener es su principal objetivo para los tiempos del fin, y en esto va a entrar en la parte del transhumanismo, lo veremos más adelante. Además de esto, tenemos que Hasatán, junto con sus huestes demoníacas, engaña a todo el mundo, como dice Gilgalut. ¿De qué manera? En buena medida a través de doctrina de demonios, como los 3 demonios que son como ranas, ya que son espíritus de demonios que hacen señales, o sea, cosas que le enseñan a la gente y que les hacen llamar la atención. Estas doctrinas falsas han cegado la mente de millones de personas a la verdad acerca de Yahweh, ¿sí? De manera real y concreta. Ahora bien, ellos dieron también un paso a más, un poco más adelante después de estos tiempos, ¿no es cierto? Pasaron de demonios a falsos dioses. En las escrituras aparecen algunos de estos híbridos
están un poco escondidos porque realmente las mentes cerradas, los traductores se han negado a aceptar su existencia. Al negar lo que está escrito, están diciendo que las escrituras mienten, no que ellos no entiendan, ¿sí? Y han traducido lo que se les ocurrió, pero realmente continúan ahí para que cualquiera que pesquise un poco con las herramientas que tenemos encuentre las cosas. Entonces vamos a ver un par de formas que asumieron posteriormente. Más adelante vamos a seguir estudiando porque esto lo vamos a ver al respecto de todas las cosas de Mesopotamia y todo lo demás que vamos a encarar en los próximos posts. Vamos a ver cómo todos estos demonios están relacionados con los sacrificios de animales en las escrituras. Esta es la parte más importante, porque estos sacrificios no son por crueldad, como muchos aseguran, sino que son para purificación de la corrupción establecida justamente por esta raza de caídos. Vamos a mencionar algunas de las formas que sí aparecen en las escrituras. En Yeshaya, el capítulo 34, dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y el chivo salvaje gritará a su compañero. La lechuza, Lilith, también hallará allí sosiego y hallará reposo para sí. La palabra que es traducida como lechuza es Lilith, ¿sí? Y deriva de la palabra layil, que se traduce como noche, nocturno, que a su vez deriva de otra raíz, lul, que significa un giro, como un movimiento que se aleja de la luz. La noche es un movimiento de giro que rodea la tierra, según esto. Según las tradiciones, Lilith es la madre de numerosos demonios, ¿sí? Por lo que podemos deducir que se trata de la progenitora inicial de una numerosa familia de aberraciones híbridas. ¿Quién es exactamente Lilith? No podemos hacer sino conjeturas que realmente terminan siendo conjeturas y nada más. Muchas de estas figuras, lo mismo es válido para los Shedim, Seirim, que vamos a ver a continuación, y otras monstruosidades más también, son consideradas malos espíritus o buenos para algunos que están del otro lado, ¿sí? Porque para muchos otros son considerados buenos espíritus. Inclusive lo pueden buscar en Wikipedia, que algunos son mencionados como buenos espíritus. O bien también son mencionados como demonios, a pesar de lo cual todas estas figuras tienen representaciones físicas en dibujos, estatuas, grabados, ¿verdad? Han sido encontrados, lo cual indica con toda certeza de que ha habido un momento de existencia real de estas criaturas para que sean representadas, ¿sí? Para que puedan posteriormente también llegar a ser consideradas demonios y espíritus. Mi teoría es que estamos hablando de aquellos míticos nefilim y sus cruzas genéticas que, bueno, después de la muerte dejaron de tener cuerpo de carne y se convirtieron en espíritus atormentadores. No desaparecieron, pero perdieron sus cuerpos físicos. Y veremos que muchas de estas cosas fueron recuperadas posteriormente por las civilizaciones que siguieron, de la misma manera que hicieron con los pilares, ¿verdad?, que hemos ya mencionado, y recuperaron todo el conocimiento, supuestamente, según esa leyenda. También recuperaron toda una serie de historias, toda la parte histórica de su raza, su linaje serpentino, para mantenerlo y continuar desarrollándolo después del diluvio. La Biblia sí indica en el Tanaj que la gente pecó haciendo ofrendas a demonios y a otros dioses, como dice, sacrificaron a demonios que no son divinos, a deidades que nunca habían conocido, nuevas, que vinieron recientemente, que no inspiraron el respeto de sus padres. O sea, está hablando de demonios, nos está tratando directamente de demonios. Las escrituras no se andan con vueltas, no dicen, falsos dioses, no. Los trata directamente de demonios. Y ahí sí les dice que son deidades que nunca habían conocido, nuevas, ¿tá? Vinieron recientemente, acaban de llegar después del diluvio. No inspiraron al respeto de sus padres, o sea, no son exactamente lo mismo. Esta raza es una raza
que son los descendientes genéticos y nada más. No son lo mismo exactamente que eran las aberraciones originales. Y también dice que las personas adoraban a los demonios cuando adoraban ídolos, por ejemplo. ¿Qué quiero decir entonces? Que lo que se sacrifica a los ídolos signifique algo, o que el ídolo signifique algo. Al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios, no a Yahweh. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios, dice Shaul en Corinthians Alefa, capítulo 10. Y una de esos a quien la gente hacía ofrendas, una de estos demonios, es conocida justamente como la famosa Reina del Cielo. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel. Ustedes y sus esposas han confirmado con hechos lo que han dicho en palabras. Cumpliremos los votos que hemos hecho de quemar incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones. Así que confirmen sus votos, realicen sus votos. Dice irme ya en el capítulo 44. Permiso. Como a todos los ángeles de la Biblia se los conoce como varones, como ya dijimos, incluyendo los caídos, porque en ningún momento dice que bajaran mujeres a unirse con hombres, sino que los hombres, los ángeles caídos bajaron y se unieron con las mujeres, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna razón así para pensar que la Reina del Cielo puede haber sido un demonio femenino híbrido, mitad humano, mitad angélico, o bien simplemente una mujer divinizada, como en el caso de una imaginaria Semiramis, ¿no es cierto? Por ejemplo, que se generan toda una historia a su alrededor. Todas estas cosas las vamos a estudiar un poco más a fondo más adelante, porque son complejas también. Y sabemos que ellos son sumamente mentirosos, ¿no es cierto?, como para hacer estas cosas. Y sabemos también que ellos tenían, porque lo recuperaron, el conocimiento activo que aún hoy manejan, y eso les daba poder, sobre todo sobre la gente simple. La mitología sumeria, viendo la parte del lado de lo que ellos afirman, la mitología sumeria documenta que Enki toma a Lilith como su pareja sexual. Algunos eruditos identifican esto de eruditos, es medio relativo, ¿sí? Porque ellos se llaman eruditos a sí mismos y sus credenciales son realmente patéticas a veces. Pero algunos de estas personas identifican a Lilith con el malvado espíritu del viento asirio y babilonio, con un espíritu del viento, ¿sí? En el mismo sentido figurado, Lilith fue la diosa original Nirkusan, que es Gaia también, que es Isis también, o sea, Inanna, que produjo la primera raza de gigantes antediluvianos probablemente. Lilith también fue comparada en la tradición con una serpiente o dragón, que es la Melusina merovingia, para que veamos todas las ramas, todas las ramificaciones, cómo se desparraman por todas partes los mismos mitos, ¿no es cierto? Para los griegos fue la lamia, que es un demonio que chupa sangre, una especie de vampiro que volaba por la noche como una lechuza. Aquí esto nos lleva al pasaje de Yeshaya que mencionamos arriba, ¿verdad? Que vuela como la lechuza. La lechuza es una de las representaciones más conocidas de Lilith también. El mito hebreo, registra a Lilith como la primer mujer alternativa a Javá, en una historia completamente al margen de todo, pero donde dice que Lilith deseaba dominar sexualmente, algo que Adán no aceptó. Entonces, bueno, se fue, hizo todo un montón de cosas, terminó convirtiéndose en un demonio. No voy a contar ahora la historia de Lilith. En algunas leyendas fue la primera concubina de Adán antes de que Javá fuera creada. Y posteriormente Lilith, una vez convertida en demonio, fue clasificada como una asesina de bebés, ¿sí? Las leyendas hebreas registran que como Lilith también era completamente arrogante. Ella intentó elevarse sobre Adán, pero luego fue enviada a vivir entre los demonios por su
orgullo pecaminoso. Y aquí es donde probablemente Lilith recibe sus credenciales como demonio malvado y sangriento. Está siempre también muy asociada con todas las leyendas de vampiros también. La mitología espuria le otorga una legitimidad a una doctrina que sustituye a Jabá por Lilith y resuelve que de esta manera que el motivo por el cual Abel y Set eran considerados mortales y mundanos, ya que eran hijos de Jabá y Adán, nada más, mientras que Caín, como el hijo de Lilith y Satanás, o Samael lo llaman, sería un hijo divino, por así decir. Acá tenemos simplificado más o menos todo el planteo pseudo histórico que sustenta las teorías inversas de las actuales descendientes de la serpiente, todas las historietas que andan dando vueltas por la red, que son formas de tratar de divinizar a esta raza de la serpiente. Los Shedim es otra palabra que aparece en las escrituras y es la palabra hebrea traducida como demonios literalmente, ¿sí? Esta palabra aparece solamente 2 veces, siempre en plural en el Tanaj. Dice a sus propios hijos e hijas los sacrificaron a los demonios, Shedim, esto está en Salmo 106, y sacrificaron a demonios que no son divinos, a los Shedim, deidades que nunca habían conocido, como ya mencionamos el pasuk de Barim. Si se trata de una palabra probablemente de origen acadio, Shedú, que según la Wikipedia se refiere a un espíritu protector y benevolente, como de costumbre ellos siempre están del otro lado y están invirtiendo las cosas. Las 2 veces que el término aparece en el Tanaj, se relaciona con el sacrificio de niños, como vemos, o animales a dioses falsos que son llamados demonios. La palabra también puede derivar de Sedim, unos espíritus guardianes asirios, y lo que en realidad vemos acá no es tanto que una palabra deriva de la otra, porque este asunto de, yo llegué primero y la palabra la inventé yo, es medio cansativo ya, de decir que la Biblia siempre es la que copia, sino que lo que estamos viendo acá es que en 3 civilizaciones diferentes, pero coincidentes, como la acadia, la siria y la hebrea, que vamos a ver, están en la misma zona de Oriente Medio, tenemos prácticamente el mismo término para describir el mismo tipo de entidad, más allá de que para uno será buena y para otro será mala. De la palabra Shedin también derivan los Dijin, que son los demonios islámicos, ¿verdad? Existen diferentes leyendas y tradiciones para estas criaturas, estos demonios. La enciclopedia de los demonios y demonología hace referencia a que según la tradición, Azazel durmió con Naamá, la hija de Lemech, ¿sí? La hermana de Tubal-Cain y Yabal y Yubal, y engendró espíritus guardianes asirios conocidos como Sedim. En muchas tradiciones ella es considerada una de las reinas de los demonios junto con Lilith y a veces es asociada con la propia Lilith y dicen que son las mismas, ¿sí? Otra tradición todavía sugiere que los Shedim son los descendientes de Adán y Lilith, en fin. Son evidentemente, por lo menos lo que podemos deducir es que son híbridos completamente, una aberración más de las producidas antes del diluvio. Lo que importa entonces, más allá de los detalles, sean verdaderos o falsos, porque no tenemos forma de documentar mitologías, cosas que durante siglos han sido consideradas mitologías, y estamos viendo las civilizaciones, justamente, eso es lo que nos interesa, son las cosas genéticas, el resultado de los accidentes también, ¿no? De cómo fueron cruzándose entre sí mismos y con otras mujeres, y así siguieron. Los Shedim a veces son también descritos como teniendo garras de gallo o forma de serpiente, pero estas son cosas que están aparte, pero las fuentes no tienen una documentación muy completa. Pero lo que sí coinciden todos en afirmar es que tienen formas de toros, ¿sí? En la mitología caldea, las 7 deidades malvadas eran conocidas como Shedim, demonios de la tormenta, representados en forma de buey. Y debido a que estos seres con forma de buey representaban demonios malvados por una ley de inversión, fueron usados también como genios protectores de palacios reales y similares. Vamos a saber lo que es esa inversión, ¿verdad? Y la palabra Shed
que es cobertura, asumió también el significado de un genio propicio en la literatura mágica de Babilonia. Esto nos informa la enciclopedia judía, ¿sí? Entonces, en la mitología mesopotámica, un Lamasu, tiene varias formas de que está escrito, o Shedú, es una divinidad protectora, ¿sí? Que es un ser híbrido legendario. Es el Amasu o Shedú porque el Amasu es femenino y el Sedú o Shedú es masculino, ¿sí? En hebreo es Sed, en cuneiforme Sancal, en sumerio Lama, en acadio es Curibú, babilonio asirio es Carabú, y de la forma Curibú del acadio o Carabú del asirio babilónico surge la palabra querub, ¿sí? Los querubines tienen cara de buey. Recordemos cómo aparecen en el libro de Yahezkel. Entonces ahora vemos todas las relaciones que hay entre todas las cosas. Y cómo aparecen y desaparecen están en la Biblia, no es que no estén, simple y sencillamente se han olvidado muchas cosas y se han sido borradas. Por último vamos a mencionar a los Seirim, que también aparecen en las escrituras, este es el plural de Sair, que quiere decir peludos. Aparecen numerosas veces estos en las escrituras, son traducidos como machos cabríos normalmente, cuanto en referencia a los animales del rebaño, ¿verdad? Los sacrificios inclusive. Y también se refiere a ellos como los peludos, que son demonios y sátiros, ¿sí? Por ejemplo, está mencionado, Jacob le respondió a su madre Rivka, pero mi hermano Esaú es velludo, Sair, peludo, ¿sí? Y yo soy lampiño. Él, Jeroboam, nombró sus propios sacerdotes para los altares, para los demonios cabríos, los Haseirim, los sátiros, ¿sí? Y para los becerros que había hecho. Pero allí se recostarán las fieras y las casas se llenarán de búhos. Allí habitarán las avestruces y allí danzarán los chivos salvajes, Haseirim, los sátiros, ¿sí? Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. El chivo salvaje, el Sair, el sátiro, gritará a su compañero. La lechuza también hallará allí sosiego. El chivo, Sair, sátiro, es el rey de Yaván, de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey, nos informa Daniel. Entonces, veamos que el chivo es el macho cabrío, es la representación de Grecia. Según la enciclopedia judía, nos informa que son demonios satíricos descritos como danzando en el desierto, como aparece en Isaías, y son idénticos a los genios de los bosques y desiertos árabes. A la misma clase pertenece a Azazel, que ya mencionamos, que es el demonio cabra del desierto, probablemente el jefe de los Seirim, posiblemente los siervos y las siervas del campo, por las cuales la Shulamita conjura a las hijas de Jerusalén para llevarla de regreso a su amante, son espíritus semejantes a los Seirim. Como digo, esto está en la enciclopedia judía. Entonces, como se puede ver, el macho cabrío, que es el macho adulto de las cabras, es el animal que corresponde a Azazel, y por este motivo su elección para hacer el sacrificio de expiación de Yom Kippur, cosa que veremos en su momento. Entonces, hemos visto cómo estos bichos, estos cosos, han pasado a través del diluvio y cómo pasaron después del diluvio. Muchas de estas representaciones fueron rescatadas en las civilizaciones que se desarrollaron posteriormente en el diluvio, que es lo que vamos a ver más adelante, en su momento cuando lleguemos, y de esa forma se mantuvieron, por así decir, como presencia, ¿no es cierto? Pero ya en la parte del postdiluvio vemos que son llamados de espíritus, son espíritus protectores, los Sheirim, inclusive para la cultura babilónica, la Siria misma, son llamados espíritus y no son seres concretos, ¿verdad?
Entonces ya evidentemente habían ya perdido sus cuerpos y solo permanecían sus espíritus. Entonces, en este momento quedo a disposición de todas las preguntas que necesiten hacer y les digo hola a Silvi, Mónica, buenas tardes y lamento no haberlos saludado antes porque no los vi. Dice Gaby, entonces los hijos de Anak no eran más que el linaje genético de un gigante prediluviano, exactamente. El linaje genético se mantuvo después de las escrituras, todos los Rafaim y los Anakitas que vamos a encontrar un poco más adelante en las escrituras, vamos a tocar el tema de ellos. Ellos son descendientes genéticos, ¿sí? Ninguno de ellos tiene el espíritu inmortal de los padres como tenían los que murieron en el diluvio, la carne murió en el diluvio, ¿verdad? Verónica y Natalia me dicen, lo leímos hace 3 días en lo de restaurador de sendas para habitar. Es muy difícil de entender. Realmente no es completamente simple, realmente no entiendo. Leí lo del toro blanco, negro y rojo. Esa es la explicación de cómo se transmite la parte genética. Cómo es que se lleva de uno a otro. Tenemos la función está ya determinada, digamos, de cómo se hace. Entonces eso explica cómo fue trasladado a través de las generaciones humanas, ¿no es cierto? Lo importante es que no nos dejamos llevar por cosas que dan en internet, sí, de lo cual no hay material, como dicen fuentes bíblicas, que lo avalen. Está lleno de versiones, hay cada cosa, que yo, o sea, que no se pueden explicar de dónde cómo se les ocurren ciertas cosas. Pero además de todo eso, no pasa de delirios de la misma persona, no tienen, justamente, no hay fuente, no hay nada que avale, no hay nada que respalde y no pueden resolver los pequeños problemas que se generarían. O sea, elaboran una idea, la tiran y a otra cosa, ¿no es cierto? Eso es todo. No sé qué me estás pasando acá un link. Fabio. Aparece solamente, ahora lo veo, porque acá me aparece nada más que el link, no tiene visualización, ya veo lo que es. Bueno, ¿tienen alguna otra? Ahora lo vi, es que acá solamente aparece el link, pensé que era algún video o alguna cosa que estaba pasando al respecto. Espero que les haya quedado claro, porque realmente yo sé que es un tema, no es un tema fácil. La parte de genética, nosotros no somos especialistas, yo no soy especialista, me llevó mucho tiempo de estar investigando y estudiando y tratando de entender cómo era que era el proceso, ¿no es cierto?, para poder llegar a entender la parte más básica, porque realmente yo no estoy adentrándome demasiado. Lo que no me interesa es que se entienda que genéticamente es completamente transmisible como una enfermedad hereditaria, Natalia y Verónica. Es así, que a veces se manifiesta o a veces no se manifiesta, pero tenemos el gen acá adentro y lo vamos a transmitir a nuestros hijos. A lo mejor tenemos una enfermedad X, ¿no es cierto? A lo mejor yo no estoy enferma y mi hijo no está enfermo, pero sí mi nieto sale enfermo, se manifiesta, se activa en esa generación, ¿sí? Es de esa forma que están, dentro de la genética está dormido el gen o está activo. Ahí puede estar más fuerte o puede estar más débil, digamos, dominante o recesivo. Esas son las formas en que se lleva. Me dice Silvia, hay una teoría que dice que Caín llegó al arca secretamente y de ahí pasó a la época postdiluviana. Obviamente no es verdad. Caín no llegó a ningún lado, a lo que los cainitas sí son mencionados posteriormente, de la misma forma en que son mencionados justamente los anaquitas y los rafaín, pero como descendientes genéticos de las cosas. La historieta agnóstica de la película de Noah cuenta no que fuera Caín, sino que fue Tubal Caín el que se metió dentro de la
del arca secretamente, lo cual simple y sencillamente las escrituras dicen que salieron 8 personas, no 9. Eso es todo. Para mí no hay ningún otro tipo de discusión al respecto. No interesa en ninguna otra cosa. Además del hecho de que para ese momento ya Caín había muerto, como está documentado en el libro de Jubileos, y en las propias escrituras también ya se mencionan las muertes de ellos. No habían sobrevivido tanto tiempo. De nada, todo de esa genética son los refaítas, exactamente, los refaítas y los anaquitas son descendientes de los nefilín, tienen la genética nefilín, ¿sí? Descendientes genéticos. Dice Blanca, entonces lo que se han encontrado de esqueletos de Nefilín son verdaderos. Yo no conozco ningún esqueleto de Nefilín, sí conozco esqueletos de gigantes, pero no conozco ningún Nefilín. Si vamos a las medidas que son registradas acerca de los Nefilín, ninguno de los que están acá mencionados corresponde ni por las patas, ¿está? Estos aquí eran enanitos al lado de los nefilín originales. Los nefilín originales eran grandes como montañas, se dice. Entonces, eran cosas muy, muy superiores en tamaño. El tamaño es otra de las cosas que fue disminuyendo con la dilución genética, con la mezcla genética. Al irse mezclando, se van disminuyendo las características y cada vez se manifiesta de forma de forma menor en tamaño. Y la degradación en tamaño de los gigantes es sí realmente está registrada a nivel arqueológico. Y se ve en las épocas cómo fue disminuyendo el tamaño de los esqueletos que fueron encontrados. Así que realmente no son nefilín, sino que son gigantes, son sus descendientes genéticos. Gracias, de nada, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta que pueda llegar a responderle? Después más adelante vamos a ver todas estas cosas, ya les digo, continúan manifestándose, continúa viendo mucho acerca de de cómo se continuaron el linaje de la serpiente, ¿no? Y eso va a ser muy importante más adelante. Dice Laura, entonces una madre o padre nefilín que tuvo hijos humanos puede estar poseyendo los cuerpos de sus descendientes que pueden ser los miembros de la realeza. Estamos hablando de ahora. Grupo Bilderberg del gobierno. Nosotros sabemos de forma que no podemos negar que las posesiones existen, porque está escrito están en las escrituras. Y Yeshua expulsó demonios de personas que estaban completamente poseídas a niveles terroríficos, ¿no es cierto? Como el que estaba en el cementerio, el de los cerdos, o sea, completamente poseídos, personas que no tenían control de sus propios cuerpos. Entonces, la posesión demoníaca es algo que existe sin duda alguna. Que estas tipo de personas lo fomenten, tampoco tengo la menor duda de que lo hagan, sinceramente lo digo, pero pruebas no tenemos, ¿tá? O sea, ninguno de ellos viene y me dice, sí, tenés razón, yo lo hago.